Quiero saludar de manera especial a todos los participantes de este curso especializado en proceso inmediato en casos de flagrancia y darles la bienvenida al desarrollo de lo que va a ser esta actividad académica orientada a vincularnos de mejor medida a lo que viene a ser el proceso inmediato y su vigencia en nuestro país. Yo soy Marco Antonio Angulo Morales, me desempeño como juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur y desempeño actividades asociadas a la docencia en la Academia de la Magistratura y espero compartir con ustedes este importante segmento normativo de nuestro derecho procesal penal. Se me ha encargado el desarrollo de los aspectos fundamentales del proceso inmediato, la ubicación sistemática de este segmento normativo de orden procesal dentro del Código moderno que está vigente en el Perú desde el 2004, 2006 en el Distrito Judicial de Huaura, pero que el segmento normativo corresponde al derecho procesal penal del Código del 2004, desarrollando aquellas características de los procesos especiales con algunos análisis de orden dogmático del decreto legislativo 1194, que es precisamente el que desarrolla este singular proceso penal. En ese entendido, entonces, cabe hacer mención a que la problemática de la inseguridad ciudadana que afronta actualmente la sociedad no ha sido ajena para el Poder Judicial, de tal manera que el presidente del Poder Judicial, el doctor Víctor Ticona Postigo, ha venido impulsando y haciendo frente a este desafío de la mejor manera, procurando desarrollar planes de gestión y modernización del Poder Judicial para lo que ha venido siendo la vigencia de este proceso inmediato. Se ha propuesto entonces este importante poder del Estado fortalecer una política judicial oportuna, predecible y eficaz que dé una respuesta rotunda a este flagelo nacional. Y es precisamente como primer paso se ha considerado la necesidad de consolidar la vigencia y aplicación correcta de estos cuerpos normativos que han venido evolucionando como cualquier otra rama de la ciencia. Y digo esto porque constituye un elemento importante del desarrollo de toda sociedad que también sus normas avancen y evolucionen de la mejor manera. En ese sentido, el gobierno ha promulgado el decreto legislativo 1194 que precisamente desarrolla un proceso especial, un proceso rápido, un proceso con características muy peculiares y particulares que están encaminando la impartición de justicia a que precisamente se resuelvan controversias con relevancia penal de una manera más rápida y más eficaz. Para todos los miembros de una comunidad se hace necesario que frente a una conducta delictiva exista una respuesta del Poder Judicial. Pero no solamente ello es así, requerimos también de una intervención inmediata, eficaz, muy profesional de quienes pertenecen a un segmento importante de la lucha contra la criminalidad que es el Ministerio Público y también quienes ejercen el ejercicio libre de la profesión, los abogados como asesores técnicos de los imputados, de los agraviados, de los actores civiles y de los terceros civilmente responsables, porque en todos nosotros radica el desarrollo y la puesta en práctica de un rol particular que nos asigna la Constitución Política del Estado y las normas especiales. Siendo así, el cumplimiento de esos roles, el cumplimiento de esas normas y prerrogativas de orden normativo, cumpliendo a cabalidad, valga la redundancia, estas normas, vamos a conseguir consolidar este Estado de Derecho y la lucha frontal contra la criminalidad obviamente se va a convertir en una más eficiente.
Entrando ya al desarrollo de nuestro particular tema, se hace necesario revisar lo que son los antecedentes de este importante ordenamiento procesal penal, y así tenemos que el proceso inmediato no nace como una suerte de improvisación para nuestro cuerpo normativo, sino que más bien ya estuvo incluido dentro de toda esta estructura de normas de orden procesal. Sin embargo, su existencia tiene arraigada su aplicación a antecedentes que vienen desde el ordenamiento italiano en 1988, donde se regulaba el iudicio direttismo o el iudicio inmediato, como procesos inmediatos, rápidos, que solucionaban controversias jurídicas con relevancia penal y específicamente frente a la comisión de delitos. En la legislación comparada son conocidos el proceso acelerado en Alemania, el proceso simplificado en Francia, el proceso sumarísimo en Portugal y el proceso abreviado en Chile. La diferencia estriba en que en algunos ordenamientos normativos internacionales estos procesos rápidos y especiales están incluidos dentro de lo que viene a ser el proceso común. En nuestro país, en cambio, el proceso inmediato se ha constituido como un proceso autónomo, especial, con características particulares que, si bien es cierto, tienen o están incluidos en lo que viene a ser el Código Procesal Penal del 2004, su vigencia, su puesta en práctica y los resultados que se puedan obtener del proceso inmediato están asociados a la existencia de un cuerpo normativo específico, que es el Decreto Legislativo 1194, que busca pues precisamente dictarse una resolución final frente a la comisión de un delito donde se ha identificado una conducta que obviamente ha lesionado un bien jurídico que está protegido en la Constitución Política del Estado y cuya sanción penal obviamente está incluida en el Código Penal. En el Perú existe un pleno jurisdiccional de las salas penales permanentes y transitorias de la Corte Suprema, quienes felizmente han venido emitiendo sendos pronunciamientos como este antecedente normativo, y también el Acuerdo Plenario 2 del 2016, del 10 de febrero del 2016, donde se ha procurado uniformizar criterios y se desarrolla de manera concreta en qué medida es que deben tomarse en cuenta los lineamientos normativos de este Decreto Legislativo 1194. No obstante ello, hemos advertido que existen factores de inaplicación que obviamente han venido redundando desde el momento en que entró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal en el Perú, para que lo que ahora significa el proceso inmediato, mediando un decreto legislativo específico, no se haya aplicado en su real contexto. Es así que existen factores de inaplicación, por ejemplo, las confusiones entre acusación directa y proceso inmediato. Esto significa que existen institutos procesales que han sido interpretados a medias o no se ha visualizado con objetividad en qué medida son importantes de ser aplicados ante una controversia jurídica, y sencillamente se ha preferido recalar al proceso común. Se ha señalado también que existen limitaciones de garantías procesales y que el proceso inmediato vulneraría derechos fundamentales de las partes que intervienen en su desarrollo, situación que no es cierta, por cuanto, si bien es cierto, se trata de un proceso rápido, no existe vulneración a derechos fundamentales de las partes, que para el presente proceso, por pertenecer a un sistema semiadversativo, vendrían a ser el representante, el Ministerio Público y la defensa técnica del imputado y las otras partes que tengan interés legítimo en el resultado del proceso, tienen vigente el respaldo de las normas constitucionales y procesales para que su pretensión
o su tesis jurídica sea legitimada y obviamente una de las dos partes finalmente sea respaldada con una sentencia, en este caso a favor del Ministerio Público, a favor del imputado, dependiendo de cómo sean sometidos al debate y al contradictorio sus posiciones jurídicas. Entonces, no es del todo cierto que con el proceso inmediato exista vulneración a estos derechos fundamentales asociados a la defensa y el derecho a probar, porque en este proceso sí se puede distinguir pequeños espacios, digámoslo así, porque son procesos rápidos, en los cuales, mediando suficiencia en los elementos de convicción o en los medios probatorios que han sido obtenidos tras una conducta obviamente flagrante, puede evidenciarse que no se requiere mayores actos de investigación. En ese contexto vamos a tener simplicidad en el desarrollo de estas etapas, ¿no? Entonces, si existe suficiencia en los elementos de convicción, si existe simplicidad procesal, obviamente este proceso inmediato tiene que ponerse en marcha. Y antes del desarrollo del juicio oral como audiencia única de juzgamiento, existirá una etapa en la cual las partes van a poder aportar sus medios probatorios y van a poder exigir del Poder Judicial que su tesis jurídica sea atendida mediante el soporte de esos medios probatorios que están en condiciones de aportar. Se ha uniformizado también el criterio de que este aporte probatorio ante el ente jurisdiccional deberá ser observado con cierta paciencia por parte del ente jurisdiccional, porque se entiende que existen plazos muy breves y rápidos para su realización. El factor discrecional en su aplicación también ha sido otro de los factores que, valga la redundancia, impedía la aplicación desde sus inicios y los requerimientos por parte del Ministerio Público ante el ente jurisdiccional para su realización. Y es que ahora la norma exige al Ministerio Público la solicitud de incoación del proceso inmediato cuando ha mediado una conducta flagrante. Este aspecto tampoco es vulneratorio del derecho o del deber funcional que le asiste a los señores fiscales por mandato constitucional y por sus normas especiales, por cuanto, si bien es verdad, existe un texto en la norma que daría a entender que esta es una obligación bajo responsabilidad de los señores fiscales, no es menos cierto que la evaluación de la conducta que deberá ser sometida al proceso inmediato es un factor eminentemente discrecional del fiscal. Entonces, se tendrá que evaluar en este momento, en este estadio, si efectivamente existe esta suficiencia en los elementos de convicción obtenidos, la innecesariedad de realización de actos de investigación y que obviamente existe simplicidad procesal. Esto es, que no es un proceso complejo donde se pueda advertir pluralidad de agentes, pluralidad de delitos y pluralidad de agraviados que sí requieren pues la realización de todas las etapas que componen el proceso penal común. En ese entendido, los señores fiscales tienen incólume la posibilidad de realizar un control y una evaluación previa de la conducta que, aún habiendo estado en los supuestos de flagrancia delictiva, amerita pues de una actividad probatoria mayor y que obviamente tendrá que desenvolverse dentro de un proceso común. La falta de capacitación de algunos operadores de justicia también se ha venido convirtiendo en un obstáculo para que se pueda aplicar adecuadamente el proceso inmediato. Felizmente existen instituciones como las que están promoviendo la realización de este curso, que están afianzando la difusión de la norma contenida en el Decreto Legislativo 1194
y la posibilidad de masificación de su contenido para que se haga no solamente el proceso rápido, inmediato, sino que su contenido sea fácilmente y objetivamente captado por el ciudadano de a pie. De esta manera vamos a hacer que la justicia tenga consolidada esa misión, solución de un conflicto de intereses con relevancia penal, otorgándole a cada quien lo que corresponda, impartiendo justicia conforme a los cánones establecidos en la Constitución y en la ley. Definimos muy brevemente lo que es el proceso inmediato como un mecanismo de simplificación procesal por el cual se faculta al fiscal incoarla siempre que se presenten los supuestos establecidos en este cuerpo normativo, Decreto Legislativo 1194, y demás normas aplicables al Código Procesal Penal del 2004, de tal modo que permite abreviar el proceso penal, obviando el desarrollo de la etapa intermedia, por considerar innecesarios mayores actos de investigación. Se trata de un proceso que se tramita en la etapa de investigación preliminar a cargo del juez de investigación preparatoria en un primer momento y luego, cuando se ha declarado fundado o viable el proceso inmediato, ingresará al conocimiento de este proceso un juez de juzgamiento o un colegiado de juzgamiento, dependiendo esta participación de la pena probable a aplicarse o de la pena conminada o que está contenido en el tipo penal, esto es, en la conducta que prohíbe nuestro ordenamiento penal sustantivo. El proceso inmediato, por ser uno especial, donde no existe etapa intermedia, todo aporte de pruebas, como ya hemos venido manifestando, deberá realizarse en un segmento previo a la realización de la audiencia única de juzgamiento, en el cual se realizará pues una evaluación, en qué medida estos medios probatorios pueden servir como aporte legítimo a la tesis jurídica, no solamente del representante del Ministerio Público, sino también del abogado de la defensa técnica del imputado y de las otras partes que se encuentran legitimadas para participar en un proceso penal y que obviamente requieren de este soporte probatorio, porque no es cierto tampoco que mediando el proceso inmediato se vayan a emitir sentencias rápidas, sentencias condenatorias, sin que se haya evaluado el caudal probatorio de las partes. De la praxis judicial hemos advertido que en ocasiones existe la confusión y la errónea percepción de que el solo hecho de haber advertido la comisión de un probable delito en flagrancia ya per se constituye ese solo hecho un pronunciamiento condenatorio por parte del ente jurisdiccional. Ello no es así porque el Poder Judicial evaluará, realizará un control de viabilidad con relación a los otros medios probatorios distintos a los que fueron identificados al momento en que se sorprendió al imputado realizando la conducta delictiva en flagrancia, para que a partir de ahí, sometiendo estas pruebas al debate y al contradictorio en un juicio oral con todas las garantías establecidas en la Constitución política y en las normas especiales, se pueda decidir si existe culpabilidad o no en el agente activo que está siendo sometido pues, a este proceso inmediato. El proceso inmediato, reiteramos, es un proceso especial que se lleva a cabo cuando concurre una situación extraordinaria que permite abreviar el proceso penal. Esta posibilidad de abreviar el proceso penal sencillamente va a tener como resultado a una sentencia prolongada en menor tiempo y obviamente con la eficacia que espera el Estado y las partes también como consecuencia de la actividad probatoria antes mencionada. A partir del concepto de flagrancia delictiva que
tiene y deberá desarrollarse en otro módulo específicamente diseñado para ello. Podemos identificar 4 notas esenciales que caracterizan a este proceso inmediato. Esto es, la inmediatez, que implica que la acción delictiva se esté desarrollando o se acabe de realizar. 2, la relación directa del impuesto de la cosa, instrumento, objeto, efectivo del delito. 3, la percepción directa de la situación delictiva. Y 4, la necesidad y urgencia de la investigación o argumentación del delito o desaparición de los efectos del mismo, conforme así lo ha venido expresando el profesor San Martín Castro en sendos pronunciamientos de orden jurisdiccional y también en comentarios del proceso inmediato. El delito flagrante encierra en sí la prueba de su realización por existir una participación sensorial directa del hecho delictivo. Es, como manifiesta el profesor Bonifacio Meneses, encontrar a quien se encuentre inmerso en una investigación por la comisión de un probable delito con las manos en la masa o con la masa en las manos. Esta es una forma simple de establecer una relación directa entre lo que significa la participación del agente activo en una conducta flagrante que es considerada obviamente o presuntamente delictiva. La flagrancia delictiva proviene del latín flagrans, flagrantis, que dicho de una forma u otra sencillamente nos acerca a una realidad única y objetiva, que es la participación directa del que participó en una conducta presuntamente delictiva y cuyas características entrañan la innecesariedad, como hemos venido manifestando, de investigar más a fondo, de obtener mayores elementos de convicción y obviamente tendremos ya la vía abierta para someter a este investigado a un proceso rápido con las garantías elementales y fundamentales diseñadas, repetimos, en la Constitución y también en las normas especiales. Expedido el auto que dispone la incoación del proceso inmediato, el fiscal formula acusación que debe ser remitido por el juez de la investigación preparatoria al juez penal, quien a su vez dicta acumulativamente el auto de enjuiciamiento. Adviértase que la tramitación de este proceso entraña mucha celeridad y facilidad para las partes a efectos de que puedan ser partícipes de un evento procesal sin mayores dilaciones y sin mayores obstáculos para su vigencia y aplicación. Sin embargo, es necesario acotar que para la realización de esta secuencia preclusiva deben establecerse algunos principios que no solamente sirven de herramientas procesales a este cuerpo normativo, sino iluminan todo el ordenamiento procesal penal. Y es que nuestros procesos penales, y en particular el proceso inmediato, se rige bajo el principio de oralidad. Y la oralidad no viene a ser otra cosa que el otorgarle preferentemente a lo oral, ¿no es cierto?, un espacio preponderante en la emisión de resoluciones, pero también en los requerimientos formulados por el representante del Ministerio Público y por el abogado de la defensa técnica del imputado en audiencia. ¿Qué quiere decir? Que se va a suspender la tramitación escrita de las pretensiones, que nos vamos a olvidar ya de los papeles para... 3, 2, 1. Quiero saludar de manera especial a todos los participantes de este curso especializado en proceso inmediato en casos de flagrancia, y darles la bienvenida al desarrollo de lo que va a ser esta actividad académica orientada a vincularnos de mejor medida a lo que viene a ser el proceso inmediato y su vigencia en nuestro país.
Yo soy Marco Antonio Angulo Morales, me desempeño como juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur y desempeño actividades asociadas a la docencia en la Academia de la Magistratura y espero compartir con ustedes este importante segmento normativo de nuestro derecho procesal penal. Se me ha encargado el desarrollo de el proceso inmediato, un particular segmento que está constituido por los aspectos generales y los supuestos de aplicación. Estos los cortamos ahí, por favor. Situación que podría presentarse asociada al error. Se exige pues que los magistrados, que los fiscales, que los abogados que ejercen la profesión de manera libre estén permanentemente capacitándose, implementándose, no solamente en el tema procesal, sino también en el tema dogmático, a efectos de que las resoluciones pronunciadas en audiencia de manera oral puedan satisfacer a la sociedad de manera más eficiente, ¿no? Y es que entendemos también que las resoluciones no necesariamente deben contener tecnicismos o un lenguaje demasiado engorroso, sino que más bien se debe procurar una sentencia con un lenguaje sencillo, ciertamente no obviando aquellos aspectos de orden técnico y jurídico que caracterizan pues, a la función judicial y a un lenguaje propio de la juridicidad, sino que el mensaje que se brinda a la sociedad debe ser uno sencillo para que sea entendido de manera cabal por el ciudadano a pie, como también lo hemos manifestado anteriormente. La contradicción, que es un principio elemental, porque nuestro sistema procesal, no obstante ser uno de corte semiadversarial, es decir, que ahora tenemos al fiscal y al imputado y su abogado defensor como adversarios, permite la intervención del juez penal para realizar acciones de control en la participación de estas partes, en la decisión asociada, por ejemplo, a un acuerdo, luego de una terminación anticipada entre las partes. Esta contradicción se convierte en un principio elemental, porque sin ello estaríamos sencillamente retrocediendo nuestra visión en la impartición de justicia y considerando nuestro sistema procesal en uno de corte inquisitivo que ya ha desaparecido en nuestro sistema penal. Y la publicidad, obviamente, porque nuestros pronunciamientos y nuestras sentencias, así como la realización de la audiencia, deben tener siempre el carácter de públicos, salvo las excepciones que la propia ley considera cuando se trata pues, de proteger la identidad de menores de edad que han sido sometidos a vejámenes o ultrajes, han sido ultrajados sexualmente, y que obviamente se requiere cierta reserva en la realización del proceso, más no un secretismo en la participación de las partes y en la intervención de quienes se encuentren encargados de la imputación necesaria, de la persecución del delito y obviamente con el derecho que les asiste de defender a quien está siendo sindicado por la participación en la comisión de un presunto delito. Estos principios son de observancia irrestricta, obligatoria y de puesta en práctica necesaria. También hemos visto desde la práctica que todavía existe algún reparo para resolver inmediatamente y de forma oral las pretensiones jurídicas. Debemos en mejor medida y procurando siempre que se realice esto de manera más frecuente, que la resolución de los conflictos sociales en audiencia sean realizados oralizados inmediatamente, resueltos inmediatamente. Por ahí existe una
discusión y un debate con relación a la emisión de sentencias orales, por cuanto la Constitución Política del Estado exige que toda decisión final que resuelva un conflicto de intereses, en este caso con trascendencia penal, deba ser necesariamente escrita. Sin embargo, consideramos que existen objetivamente situaciones particulares en las cuales, después de haber escuchado a las partes, sobre todo escogiendo o prefiriendo una salida alternativa, una terminación anticipada, la aplicación del principio de oportunidad, etcétera, el magistrado encargado del juzgamiento o de la etapa correspondiente pueda pronunciar el fallo de manera oral, reservándose obviamente la fundamentación de la sentencia para que ésta sea expedida y notificada por escrito en un plazo razonable. Sin embargo, es totalmente factible, considero desde mi muy particular y con recato, que las sentencias en ocasiones, dependiendo de la circunstancia y de la evaluación caso por caso, puede ser pronunciado de manera oral y de manera inmediata. El fiscal debe solicitar entonces, retomando ya nuestro estudio, nuestro breve estudio, nuestro breve desarrollo de los aspectos fundamentales del proceso inmediato, deberá el fiscal solicitar el proceso inmediato bajo responsabilidad, obviamente esto del apercibimiento que señala la norma, con la atingencia que hemos señalado anteriormente, cuando el imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito en cualquiera de los supuestos contenidos en el artículo 259 del Código Procesal Penal. El imputado ha confesado la comisión del delito en los términos del artículo 160 y los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares y previo interrogatorio del investigado sean evidentes. Fíjense que el estudio de nuestro decreto legislativo 1194 es integral. Por eso decimos que nos encontramos ante un sistema de normas. Sistema de normas porque la evaluación, la interpretación, el análisis, la aplicación de una norma jurídica no puede realizarse de manera independiente o segmentada de todo el contexto normativo. Tenemos un decreto legislativo 1194 que con la aproximación uniforme que procura o que ha logrado en todo caso el Acuerdo Plenario 2 del 2006, nos guía a que realicemos una evaluación sistémica de estas normas. Ello porque consideramos que nuestro Código Procesal Penal contiene un título preliminar donde se encuentran establecidas las formas o el procedimiento guía para los magistrados y para las partes, que es totalmente válido y aplicable a este decreto legislativo 1194, proceso inmediato. Tenemos normas asociadas a la aplicación de medidas de coerción personal, esto es prisiones preventivas, o medidas de coerción personal como la comparecencia restrictiva, que no obstante tener un diseño o una explicación objetiva mediante un cuerpo o un articulado específico en este decreto legislativo, tiene pues su desarrollo también en lo que viene a ser el cuerpo normativo procesal en general, esto es el Código Procesal Penal del 2004. Obviamente van a quedar exceptuados de la realización de este proceso inmediato los casos en que por su complejidad requieren, como lo hemos dicho ya anteriormente, de actos de investigación que son propios de un proceso común. Básicamente, cuando existan pluralidad de agentes activos, sindicados como autores, cómplices, instigadores, etcétera, de la comisión de un probable delito, cuando exista pluralidad de delitos que son materia de imputación y también cuando existan obviamente pluralidad de agraviados. Esta singular forma de apreciar la complejidad sencillamente
no va a permitir que el proceso se desenvuelva dentro de la rapidez que caracteriza al proceso inmediato, porque se va a requerir pues, de otras etapas que son necesarias para la obtención de mayor información asociada en la etapa preliminar a elementos de convicción y ulteriormente medios de prueba tras la etapa intermedia, que para el presente caso se realiza en la misma audiencia única de juzgamiento. Creo que hemos abarcado la ubicación sistemática del proceso inmediato, haciendo mención de algunas características muy propias de este especialísimo proceso penal, y hemos mencionado la importancia que tiene este proceso inmediato en la lucha frontal contra la criminalidad frecuente. Somos testigos de que el sistema está funcionando, de que el procesamiento de investigados por la comisión de delitos flagrantes está disminuyendo la delincuencia en la sociedad peruana, y que lo que esperamos más bien ahora es la entrega decidida de todos los que estamos operando los sistemas de justicia en el Perú, para que el fortalecimiento de las políticas de lucha contra la criminalidad se vean fortalecidas. Los jueces vamos a poder hacer muy poco si es que no existe el concurso de los fiscales, de los abogados de la defensa técnica de los imputados y también de la sociedad en su conjunto, que apoyen estas tendencias normativas de la mejor manera, comentando adecuadamente aquello que es parte de la labor cotidiana de los jueces, no distorsionando la realidad objetiva y apoyando siempre esta delicada y noble labor que se nos ha asignado a los jueces en la República del Perú. Espero vernos en el módulo 2, donde se va a desarrollar la estructuración ya del proceso inmediato y los supuestos de aplicación, en el cual desarrollaremos propiamente la flagrancia, los tipos de flagrancia, la confesión sincera y su importancia frente a lo que vendría a ser el reconocimiento de la comisión del delito que se le atribuye versus la prohibición de autoinculparse, ¿no es cierto?, o la necesidad de guardar silencio o el derecho de guardar silencio que le asiste al imputado. Desarrollaremos también la suficiencia conviccional como una de las características que hemos relatado muy brevemente en este módulo 1, y que significa pues un presupuesto necesario para que se pueda viabilizar un proceso inmediato, y también los otros supuestos de aplicación del proceso inmediato, que también con sus matices y discusiones de orden procesal está incluido en este decreto legislativo 1194. Esto es, el proceso inmediato para los delitos de omisión a la asistencia familiar y también para los que están asociados a la conducción en estado de ebriedad y drogadicción.